Hola, mi nombre es Erika Hernández y junto con Luis Maestre vamos a hablarles acerca de nuestro segundo proyecto de la asignatura Computación Emergente. Consiste en la aplicación de la técnica de Deep Q-Learning enmarcado en el Reinforcement Learning, el aprendizaje automatizado, en la cual nuestro objetivo fue optimizar el rendimiento de la gente en el juego de Breakup Atari. Para ello utilizamos la arquitectura DQL, la cual consistió en tener un replay buffer que se va a encargar de almacenar las experiencias previas de la gente que van a servir para entrenar posteriormente a la red neuronal y asimismo crear las dos redes características de ellas, que son el Real Network y el Target Network. Estas redes se construyeron tomando la arquitectura sugerida por el notebook, pero asimismo también decidimos utilizar una arquitectura implementada por David Silver y su equipo y posteriormente compararlas para ver cuál fue la que mejor nos rindió. Para ello utilizamos Kaggle para poder correr el notebook y adicionalmente utilizamos librerías como TensorFlow y Keras para la construcción de la red neuronal. Ahora vamos a ver el preprocesamiento de los datos. En cuanto al preprocesamiento de los datos, tenemos que mencionar que utilizamos la librería GIMP para simular el entorno Atari. Esta librería nos proporciona las imágenes en una resolución de 210 por 160 píxeles en 3 canales RGB. Sin embargo, esta representación resulta innecesaria y consume mucho espacio como tiempo en el procesamiento, por lo cual se decidió tratarlo para optimizar el rendimiento. Por lo tanto, se creó una clase que hereda Observation Wrappers y se encarga de eliminar las partes irrelevantes que corresponden al área superior y al área inferior. Adicionalmente, también se utilizó la librería OpenCV para después esta imagen resultante poderla convertir a una resolución de 64 por 64 píxeles, lo cual resulta más manejable, y adicionalmente se convirtió la imagen en escala de grises, reduciendo lo que viene siendo el peso para los canales RGB, asignándole 0.8 al canal rojo y 0.1 al canal verde y al canal azul. Adicionalmente, lo que son las entradas se decidieron normalizar de tal manera que los píxeles de la imagen quedaran en un rango de 0 a 1 y esto se realizó dividiéndola entre 255, de tal manera que la imagen resultante ahora sea de solamente un canal y de 64 por 64 píxeles, de tal manera que ahora se haya reducido la carga computacional y sea más eficiente para manejarlo. En cuanto al procesamiento de los datos, cabe mencionar que se utilizaron wrappers subenvoltorios, de tal manera que permitan mejorar la eficiencia del entrenamiento de la gente. Fueron 4. El primero tenemos Max and Skip, que se va a encargar de mantener la misma acción durante 4 frames y devuelve el valor máximo de los últimos 2 frames manejando así el parpadeo. Como segundo wrapper tenemos el Episodic Life, que se va a encargar de marcar cómo termina un episodio cuando se pierde una vida, de tal manera que la gente pueda comprender que hay una penalización por perder vidas. Como tercer wrapper tenemos el Fire Reset, que se va a encargar de lanzar automáticamente la pelota al inicio de cada episodio para que la gente no tenga que aprender esta acción. Y por último tenemos Clip Reward, que se va a encargar de transformar las recompensas en valores de -1, 0 y 1, simplificando la señal de recompensa. Ahora vamos a pasar a describir las arquitecturas. En cuanto a las arquitecturas del proyecto, se tienen dos arquitecturas. La primera es utilizada por el primer y segundo modelo y la segunda arquitectura es utilizada por el tercer modelo. Vamos a hablar de la primera arquitectura. Fue la arquitectura sugerida por el notebook. Esta consiste en 3 capas convolucionales, las cuales en común tienen que el kernel es de 3×3, tienen un stride de 2 y una función de activación de tipo rel. Lo que varía entre ellas es la cantidad de filtros. La primera tiene 16 filtros, la segunda tiene 32 filtros y la tercera tiene 64 filtros. Posterior a estas capas convolucionales tenemos unas capas de aplanamiento que después va a ser seguida por una capa densa con 256 unidades y una función de activación relo, y por último una capa de salida que va a tener tantas unidades como número posible de acciones del entorno. Para la segunda arquitectura fue una arquitectura que estaba basada en la aplicada por David Silver y sus colegas en el paper publicado en el 2015 titulado como Human Level Control Through Deep Reinforcement Learning, la cual ellos también utilizan 3 capas convolucionales. Sin embargo, acá es un poco diferente porque la primera capa convolucional tiene 32 filtros y un kernel de 8×8, un stride de 4 y una función de activación de tipo ReLU. Tiene una segunda capa convolucional con 64 filtros, un kernel de 4×4, un stride de 2 y una función de activación de tipo ReLU. Una tercera capa convolucional que tiene 64 filtros, pero ahora cambia el kernel a 3×3, un stride
de 1 y una función de activación de tipo ReLU seguida de una capa de aplanamiento, posteriormente una capa densa con 512 unidades y una función de activación de tipo ReLU, y por último una capa de salida con tantas unidades como el número de acciones posibles en el entorno. Para el entrenamiento de la red se utilizó como algoritmo optimizador Adam, con una tasa de aprendizaje de 0,0001. La función de pérdida fue la ya vista en clase para las arquitecturas de QN, el cual fue calculado con la librería de PyTorch. También se empleó un dataset dinámico que se actualiza conforme la gente va explorando más el ambiente, almacenando información de estados, acciones, recompensas y estados futuros. Se empleó un replay buffer cuyo tamaño fue de 10.000 transiciones, aunque puede ser más, pero por simplicidad de cómputo se dejó así, que permiten actualizar los pesos de la red para que funcione de manera más óptima. Y también se empleó un frame buffer que almacena 4 frames del videojuego. Esto es para que la gente tenga una noción de temporalidad y así poder calcular mejor los Q-values. En cuanto a los parámetros, tenemos que la frecuencia de actualización de la Target Network fue de 5000 pasos, la frecuencia de evaluación del rendimiento de la gente también fue 5000, el epsilon inicial fue de 1 y el final fue de 0,1. Se empleó un decaimiento lineal para la reducción de este epsilon. La tasa de descuento o gamma fue de 0,99 para tomar en cuenta las recompensas a largo plazo. La frecuencia del cálculo de la pérdida fue de 50 pasos, el batch size fue de 16 para un cálculo con mayor frecuencia. Y en cuanto al número de iteraciones, para la primera arquitectura fue de 2 millones, para la segunda 6,2 millones y para la tercera 4 millones. Las semillas para las 3 arquitecturas fueron las mismas, que fue 42. Esto con el fin de poder comparar más adecuadamente los resultados obtenidos. Dadas las limitaciones de tiempo del servicio gratuito de Kaggle, para el entrenamiento de las arquitecturas 2 y 3 se tuvieron que exportar los parámetros una vez acabase la sesión y volverlos a importar para iniciar una nueva. En el caso de la arquitectura 1 esto no fue necesario, ya que la cantidad de iteraciones fue suficiente como para que se realizaran todos los cálculos durante el tiempo asignado del notebook. Para el entrenamiento de las 3 arquitecturas, todo el procesamiento se realizó en paralelo. Al final, el primer modelo con 2 millones de iteraciones obtuvo 54 puntos. Aquí se pueden ver sus gráficas. El segundo modelo, con 6,2 millones de iteraciones, obtuvo 92 puntos. Aquí se pueden ver sus gráficas también. Y el tercer modelo, con 4 millones de iteraciones, obtuvo 54 puntos. Y estas son sus gráficas. En todos los casos, salvo el modelo 3, se puede observar el incremento esperado en la recompensa obtenida y el decremento esperado en la pérdida de la función de pérdida. Esta excepción de la arquitectura 3 puede ocurrir probablemente por cómo fue diseñada o cómo los investigadores diseñaron la red convolucional, la cantidad de capas, la cantidad de filtros, los tamaños, etc. Quizás eso pudo haber afectado. Pero al final todos estos resultados reflejan que la arquitectura 1 y la arquitectura 2, o en particular la arquitectura 2, ya que fue la que obtuvo 92 puntos, fue la mejor. También esto refleja que si se aumenta el número de iteraciones, se suele obtener o probablemente se obtenga un mejor resultado, ya que al tener más iteraciones, el agente puede explorar mejor el entorno, puede conocerlo más, puede obtener mayor experiencia y puede explotarlo aún más. Puede aprovecharlo más, puede generar más recompensas y al final puede obtener un mejor puntaje, como es el caso de este videojuego de Atari Breakout. Aquí podemos observar un pequeño gameplay de lo que fue el resultado del segundo modelo, que obtuvo 92 puntos al final.